Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento de musculación, la hipertrofia muscular y la nutrición orientada al entrenamiento. En definitiva, todos estos temas tan importantes y tan relevantes para que aprendamos a entrenar de la manera más inteligente posible, consiguiendo las máximas adaptaciones de hipertrofia, invirtiendo el menor tiempo posible, como siempre os comento. Seguimos en el consultorio de la hipertrofia, que es esta sección en la que respondo dudas que me dejáis en el formulario que tengo en la página web, en el apartado de podcast. Así que, sin más dilación, vamos con la primera pregunta en el día de hoy que me hace Andrés, que tiene 32 años y me escribe desde Ciudad de México y tiene un nivel intermedio. Entreno regularmente y estoy pensando en incorporar el remo con barra a mi rutina. ¿Cómo puedo evitar lesiones al realizar este ejercicio? Bueno, Andrés, lo primero que quiero decirte es que si incorporas el remo con barra, que sea porque te gusta realmente y porque, bueno, o lo has probado o por alguna razón y lo quieres incorporar, porque para nada es un buen ejercicio. Muchos oyentes o mucha gente que probablemente le digáis esto se lleva las manos a la cabeza, pero que dices que el remo con barra es muy bueno. A ver, el remo con barra objetivamente es un mal ejercicio de cara a hipertrofia, ¿vale? Si lo que quieres es más tema de, oye, quiero ver cómo soy de fuerte, quiero comprobarlo, me interesa trabajar con peso libre en un ejercicio como este, pues mira, oye, haz lo que quieras, porque realmente es un ejercicio que tiene un componente muy importante a nivel neural, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que es un ejercicio que es complicado de realizar, nos podemos aprovechar de muchos inercias y balanceos. Entonces, claro, hay un componente que cuanto más lo hagas, más adaptaciones neuromusculares vas a generar a ese ejercicio, más adaptaciones al gesto, al propio gesto, y por lo tanto vas a poder mover más peso. Por eso comentaba que si lo que te interesa es, por ejemplo, la fuerza más o menos, pues bueno, está mejor, ¿no? Obviamente te va a servir más que realizar un ejercicio analítico para el bíceps como un curl de bíceps, que al final un curl de bíceps en polea, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, no tiene muchas adaptaciones neurales, ¿no? No se van a producir muchísimas adaptaciones neurales, entonces no vas a progresar tanto en fuerza y no vas a poder ir viendo tanto el avance, por así decirlo, y medir el rendimiento. Entonces, lo que te comento, Andrés, si vas a realizar este ejercicio, que sea porque te gusta, porque es muy malo. ¿Por qué es malo? Entramos a valorar. Bueno, primero porque es peso libre. Pero bueno, hay ejercicios con peso libre que no por el hecho de que sea peso libre tienen por qué ser ejercicios malos. A mí el press de banca, que también muchas veces la gente lo critica, no me parece tan mal ejercicio, ¿vale? Porque al final, bueno, sí que tiene un componente neural bastante grande, lo que comento, ¿no? Que te tienes que adaptar correctamente al gesto, vas a tardar en generar esas adaptaciones, en sentirte cómodo, en que tu sistema nervioso central se vuelva eficiente a la hora de realizar ese ejercicio para que no te suponga mucha fatiga, pero realmente, bueno, estamos bastante estables, ¿no? Estamos en un banco, la fuerza la ejercemos de manera vertical, ¿no? Pues bueno, tampoco es que... Eh, ¿Cómo deciros, no? Pues es una cosa intermedia entre una máquina de empuje para pectoral, que a mí me parece que es el mejor ejercicio que hay para pectoral, sin duda, de empuje, ¿no? Porque tienes máxima estabilidad, es movimiento guiado y demás. Perdona que tengo hoy la voz un poco regulera. Lo que me refería, ¿no? Si hacemos una máquina de empuje, el único problema que pueda haber es que al ser un movimiento guiado, igual no se adecua a tu estructura, ¿no? A tus palancas, ¿no? Pues igual haces el movimiento y igual es una persona muy alta, una persona que tiene extremidades muy largas o lo que sea, te genera molestias, ¿no? Y en cambio el press de banca se adecua mejor a tu estructura porque tienes un movimiento, digamos, más libre, tienes libertad a la hora de realizar el movimiento. Pero digamos que tendríamos la máquina de empuje como el movimiento más estable posible y mejor de cara a hipertrofia muscular, ¿no? Porque el ratio estímulo-fatiga de ese ejercicio es muy top en máquina, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, de hecho, mira, vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Comparando con el remo con barra. Vamos a irnos a cualquier máquina de remo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre, Andrés? Que si lo que te interesa es maximizar las ganancias de hipertrofia, sin lugar a dudas te interesa utilizar una máquina de remo en la que vas a estar sentado, vas a tener el pecho apoyado y tienes muchísima estabilidad y únicamente te vas a centrar en traccionar la carga, perdón, ¿vale? ¿Por qué es bueno? Porque el ratio estímulo-fatiga es muy interesante. ¿Qué ocurre? Vas a conseguir un estímulo muy top para tus dorsales, o depende del agarre que hagas, si haces un agarre, por ejemplo, más prono, con los codos abiertos, será más para la parte alta de la espalda, ¿no? Para todos los músculos del trapecio, redondo, romboides y demás. Cuando se produce esa retracción escapular, por así decirlo, esa aducción escapular, ahí estás trabajando todos los músculos de la parte alta de la espalda, pero me da igual que lo hagas con ese enfoque o más con enfoque de dorsal, llevando los codos pegaditos al cuerpo, ¿vale? Y llevando la dirección de la fuerza un poquito más como hacia la cadera. En cualquier caso, el estímulo va a ser muy bueno, tanto para esos músculos como también, por ejemplo, para los bíceps, ¿no? Que también se encargan de esa flexión de codo que se realiza en este movimiento. Pero, ¿qué ocurre? Que como no hay un componente neural muy elevado, como no te tienes que adaptar muchísimo al gesto,
no es un gesto complicado, por así decirlo, la fatiga va a ser baja probablemente incluso desde el principio, incluso aunque no estés adaptado, te va a costar muy poquito adaptarte. Ya desde el comienzo, digamos que el estímulo real que se llevan tus músculos de la espalda va a ser bueno. En cambio, en un remo con barra, ¿qué ocurre? Que el estímulo, bueno, no es malo, pero sí que es verdad que va a ser peor que en un remo con máquina. ¿Por qué? Porque en el remo con barra entran más músculos estabilizadores y entonces el estímulo, digamos que se reparte más y no va tan localizado y tan enfocado en los músculos reales que tú quieras trabajar. Pero es que encima además la fatiga, como ese ejercicio es complicado, y lo que os comento, hay una demanda neural importante, ¿no? A nivel de que tu sistema nervioso central tiene que adaptarse a ese ejercicio y generar buenas conexiones neurales para que envíen correctamente la señal a las fibras y se puedan inervar de manera eficiente, por así decirlo. Lo que ocurre es que la fatiga va a ser muy elevada y sobre todo al principio, ¿vale? Y por mucho que haya gente que diga, no, yo soy avanzado, yo ya tengo el movimiento muy dominado, ya, y luego les ves y hacen un ejercicio, un movimiento que da pena, ¿vale? Una técnica lamentable. Entonces, a ver, a no ser que hagas la técnica súper estricta y demás, que tampoco me parece muy interesante porque es que tienes muchísima inestabilidad, ¿vale? Al final parece que te caes hacia adelante, hacia atrás, siempre vas a tener inercias y balanceos, se activan muchísimo los músculos de las piernas también. Lo que comento, no me parece interesante. Todo lo que te digo, Andrés, si lo vas a utilizar, que sea porque realmente en tu caso particular te gusta y demás y te motiva. Porque, como siempre he dicho, a la hora de seleccionar los ejercicios, el principal factor fundamental es tu factor individual, que a ti te guste, te motive, tus gustos personales y demás, ¿no? Yo no te voy a decir, Andrés, haz remo sí o sí en máquina y no puedes hacer con barra, porque tal y cual, no, pues no puedo decirte eso, obviamente, porque si a ti te encanta y te motiva, está genial. En cambio, igual a ti las máquinas te dan asco, no te motivan, pues entonces, ¿con cuál vas a progresar más? Pues sin duda con el remo con barra, ¿no? Vale, entonces una vez que ya sabemos esto, Andrés, yo te lo dejo en preaviso, ¿vale? Porque le des alguna vuelta si realmente lo quieres introducir en tu rutina. Y si lo introduces, por favor, una técnica adecuada, no te centres tanto en querer mover cada vez más y más peso, sino más bien en realizar una técnica adecuada, ¿no? Y me preguntas, ¿cómo puedo evitar lesiones al realizar este ejercicio? Bueno, Andrés, pues no es tanto la técnica, que muchas veces nos pensamos que la técnica, que en este caso concreto también, porque ya te digo que la tienes que hacer bien, sino más bien que te pongas un peso adecuado, pero es que esto va relacionado con la técnica. Si tú pones más peso del que puedes, para intentar completar el movimiento vas a meter caderazo. ¿Qué quiere decir caderazo? Vas a meter flexoextensión de cadera. La cadera en este ejercicio tiene que estar fija, porque no entra. Tú no estás haciendo un peso muerto. No quieres flexionar y extender la cadera. Tú lo que quieres es únicamente extender el hombro y flexionar el codo, ¿vale? En este movimiento. Y también, si haces con un agarre plano y demás, pues aducción escapular, ¿no? Aducir las escápulas hacia arriba para que trabajen los músculos de la parte alta de la espalda. Esas son las únicas articulaciones que entran, ¿vale? Es un ejercicio multiarticular, pero esas son las únicas articulaciones que entran. La cadera no se tiene ni que mover. Porque yo veo mucha gente que cuando hace remo con barra, no es que encima meta la cadera, es que también mete las rodillas, en el sentido, e incluso los tobillos, en el sentido que parece que está haciendo una sentadilla, un peso muerto y un remo con barra a la vez, ¿no? Y eso no tiene ningún tipo de sentido porque ahí el estímulo que realmente se están llevando los músculos objetivo que queremos trabajar, los de la espalda, es lamentable, ¿vale? Y por no hablar de que la fatiga es brutal, porque obviamente estás moviendo mucho peso, hay muchos músculos involucrados y pues obviamente las demandas para el sistema nervioso central son muy grandes y hay muchísima fatiga, ¿no? Por no hablar de que si metes demasiado peso, al ser un ejercicio multiarticular también te va a dañar un poquito la estructura de que si vas a repeticiones bajas y haces muchas series y haces una mala técnica, las articulaciones y las estructuras pasivas van a sufrir, ¿vale? Entonces, lo que te digo, Andrés, lo principal, primero, analiza bien la técnica antes de hacerla, ¿no? Pues métete en internet, mira vídeos, mira consejos y demás de cómo hacer este ejercicio correctamente, pero vaya, no tiene mucha complicación, ¿vale? Luego, al final, tú vas a ser el que vas a ver perfectamente dónde te conviene colocar los pies, a qué altura poner la barra, si ponerla más alejada de tu cuerpo o más cerca, hacia dónde quieres llevar la dirección de la fuerza. Eso luego ya como tú más cómodo te sientas, ¿no? Pero, sobre todo, evitar lesiones como poniendo una carga adecuada que nos permita hacer una técnica adecuada para que el estímulo en la espalda sea bueno, ¿vale? Y sobre todo no te pases con el volumen de entrenamiento también, porque mucha gente se cree que se lesiona por la técnica, pero se acaba lesionando por que realiza en exceso ese mismo movimiento o ese ejercicio, ¿no? Y porque encima va a repeticiones bajas siempre. Si tú te pasas con el volumen y encima entrenas a repeticiones bajas, ¿qué ocurre? La carga externa total que estás moviendo es muchísima, las articulaciones acaban sufriendo muchísimo y las estructuras pasivas, ¿vale? En general la estructura, como te estaba comentando. Entonces ya te digo, Andrés, técnica adecuada, ponte un peso adecuado, no te pases con el volumen, poquito a poco y a progresar. Y sobre todo, haz la técnica correcta.
¿vale, Andrés? Normalmente en el remo con barra la gran mayoría de gente lo utiliza más para la parte alta de la espalda, ¿vale? Digamos que abre un poquito los codos con respecto a los costados. Si es en ese caso, aún más deberías hacer una técnica hiper estricta, ¿vale? E intentar centrarte en juntar las escápulas por detrás de la espalda, arriba del todo, que es cuando más trabajan esos músculos de la parte alta de la espalda, ¿vale, Andrés? Así que nada, espero haberte ayudado. Ya lo siento por sesgarte un poco en tu opinión, en decirte que no me gusta nada ese ejercicio, pero es que me parece muy poquito óptimo de cara a hipertrofia. Me parece que hay ejercicios infinitamente mejores, pero infinitamente. Pero bueno, si te gusta y te motiva, para adelante, ¿vale? Yo también conozco mucha gente que lo realiza y obviamente si lo haces bien vas a progresar, ¿vale? No es que digas, no vas a progresar nada. No, simplemente, bueno, progresarás un poquito menos o bastante menos, por así decirlo, ¿vale? Bajo mi punto de vista, que si lo realizas en máquina. Pero bueno, vas a progresar, ¿vale? Así que bueno, pasamos a la siguiente pregunta que me hace Pablo, 26 años, me escribe desde Sevilla, a nivel principiante. Estoy comenzando en el gimnasio y no sé si debería usar un programa genérico o contratar un entrenador personal. ¿Qué me recomiendas como principiante? Bueno, Pablo, te mando un abrazo grande allá a Sevilla. A ver, esta duda la tiene muchísima gente cuando empieza, ¿no? El problema de las personas cuando empiezan en el gimnasio es que pues a lo mejor te toca que te dan en el gimnasio de turno una rutina de entrenamiento que ya está medio preestablecida y aparte es que esas rutinas, yo siempre digo, a mí me parece que no son ideales. ¿Por qué? Porque en esas rutinas, para una persona principiante, siempre meten muchísimos ejercicios. Meten ejercicios multiarticulares, meten ejercicios analíticos, muchos ejercicios. Y eso es lo que menos necesita una persona al principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te meten muchos ejercicios, primero, te va a dar más pereza ir porque si no conoces cómo realizar la técnica de los ejercicios, dices, son demasiados ejercicios, me siento perdido, siento que me da vergüenza ir al gimnasio porque la gente me mira. Sin embargo, si tú a una persona le pones 4 ejercicios contados, multiarticulares, que con eso ya va a progresar muchísimo durante los 6 primeros meses, por ejemplo, no necesita más, no necesita atacar y trabajar músculos específicos con ejercicios hiperaislados, ¿vale? Simplemente con ejercicios multiarticulares ya está trabajando prácticamente todo el cuerpo, ¿vale? Lo que es, por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto, si se puede, en máquina, ¿vale? O simplemente una sentadilla, un press de empuje en máquina y una máquina de remo, ¿no? O de jalón. Con eso prácticamente tienes todo el cuerpo hecho, ¿no? O sea, lo que sería tren inferior, luego empujes para tren superior y tracciones. Con eso ya estaría prácticamente hecho el trabajo. Igual le puedes meter también un press militar. Y así te ponen 4 ejercicios, vas contento al gimnasio porque nada le pillas la técnica. Obviamente te va a requerir tiempo adaptarte, pero tampoco muchísimo porque yo lo recomiendo en máquinas. Pero el problema es lo que te digo, que los monitores o los gimnasios en general de manera automática ya te dan una rutina que igual tiene 12 ejercicios diferentes, pero es que además vas en diferentes días y luego te vuelven a cambiar la rutina. O sea, bueno, es un lío, es cero óptimo de cara a hipertrofia, cero óptimo. Entonces partimos de la base, ¿no? De que me dices, ¿qué es mejor? ¿Usar un programa genérico o contratar un entrenador personal? Pues a ver, lo ideal obviamente es contratar un entrenador personal, Pablo, porque básicamente te vas a cortar el camino y sobre todo al principio, que es el más delicado porque si al principio fallas, es cuando probablemente dejas el gimnasio. Entonces, el coste de no haber conseguido contratar un entrenador personal es muy grande, ¿vale? Porque tú, un entrenador personal no tienes por qué estar con él todo un año. Tú puedes contratarle, tener una sesión con él, ¿no? Bueno, por ejemplo, a mí las personas que me vienen principiantes, pues oye, yo, imagínate, tengo una videollamada con ellos, les explico claramente, les pregunto por sus gustos, analizo bien qué tipo de maquinaria tienen en su gimnasio, tal y cual, les hilo fino una rutina de entrenamiento y les establezco una rutina de entrenamiento que sea súper sencilla, con pocos ejercicios. Estoy con ellos un poco viendo el progreso del primer, segundo, tercer mes y luego ya, pues oye, si deciden seguir conmigo, genial. Si no, los dos contentos porque yo me voy súper contento y súper feliz de haber conseguido que haya establecido el hábito de ir al gimnasio esos 3 primeros meses, ¿no? Gracias a cómo es mi idea de entrenamiento, digamos, en el sentido de que yo para los principiantes considero que lo mejor sin ninguna duda es meterles muy poquitos ejercicios. Entonces, al principio que tengas una persona que te asesore, que esté para ti para cualquier duda, ¿no? Oye, no sé esta técnica, no sé otra, y te pueda mandar vídeos, te explique, ¿no? De cómo es la técnica, te explique cómo funcionan las cosas en el gimnasio. Y es que en 3 meses puedes aprender muchísimo, sobre todo establecer el hábito de ir al gimnasio, ya te comento, y progresar muchísimo más que con una rutina como las que te dan de un programa genérico con un montón de ejercicios, que es que encima nadie está para enseñarte la técnica, o sea, es un lío. Además te ponen ejercicios medio zancada con mancuerna unilateral y te dicen lo mítico de apoyar un pie en el banco, que eso yo no lo he hecho en la vida, tienes más inestabilidad que ni sé. Y si para mí es complicado, no me quiero ni imaginar para una persona principiante que las adaptaciones que va a tener de hipertrofia son nulas, ¿vale? O sea, es prácticamente imposible que consigas llevar ese tipo de ejercicios al fallo muscular sin saber la técnica, sin tener la capacidad de esfuerzo, porque cualquier persona principiante no tiene esa capacidad de aplicar intensidad como un avanzado, ¿no?
Entonces, lo que te digo, no es lo mismo si yo te pongo en una máquina y te digo, empuja aquí, o en una sentadilla hack, venga, dale caña, baja hasta abajo, venga, vamos a intentar acercarnos un poquito al fallo, aunque sea un poquito al principio. No es lo mismo a decirte, haz una zancada unilateral con mancuerna, que tienes más inestabilidad que ni sé, y encima tú solo en el gimnasio, que te vas a sentir ridículo de cómo te mira la gente y vas a acabar dejando el gimnasio, ¿entiendes? Entonces, sí, sin lugar a dudas, es mejor contratar un entrenador personal. Hala, también te digo, Pablo, yo lo que te recomiendo, 4 ejercicios contados. Te recomiendo sentadilla, si puedes hacer peso muerto, pero por ejemplo en máquina Smith, ¿vale? En una máquina tipo multipower, un press de empuje en máquina, un remo en máquina o un jalón, me da igual prácticamente, uno de los dos si quieres, y un press militar, 5 ejercicios. Te lo digo desde aquí, Pablo, tienes 5 ejercicios, empiezas, frecuencia 2, por ejemplo, o frecuencia, yo que sé, si quieres hacer full body, empiezas haciendo full body, imagínate, vas a ir 3 días de la semana al gimnasio. Bueno, pues el primer día haz, yo qué sé, el primer mes, haz full body, haz los 5 ejercicios, 3 series de cada uno, por ejemplo, o 2 series, puedes hacer, que no necesitas más al principio, haz 2 series de cada ejercicio durante 3 veces por semana, te vas adaptando bien a los movimientos, porque lo interesante al principio es que si puedes hacer full body, hagas full body, así te vas a adaptar antes. Cuantas más veces hagas el ejercicio, más te vas a adaptar. Entonces, por ejemplo, lo que te digo, 2 series de cada ejercicio, los 3 días por semana y sigues progresando. Luego, poquito a poco, vas aumentando el peso en los ejercicios y si quieres metes alguna serie extra. Y con esos ejercicios, que son súper estables, te miras 4 vídeos de YouTube de cómo se hace la técnica, un poco por saber, pero que es súper sencilla, y te centras simplemente en llegar cerca del fallo y moverte en tu rango de repeticiones de 8 a 14 repeticiones, por así decirlo, más o menos, ¿no? Y cuando te pases de las 14 repeticiones o de las 12, te subes peso y vuelves a bajar y te sacarás otra vez pues unas 8 repeticiones o 6 y sigues progresando. Y ya está, y vas aumentando un poquito el número de series. Y ya está, pero si no, meter más ejercicios y ya a los 6 meses vuelves otra vez por aquí, Pablo, me vuelves a escribir otra pregunta y me dices, oye, Sergio, llevo 6 meses con esta rutina, he progresado muchísimo, ¿qué hago? ¿Sabes? Y ahí, pues bueno, ya pues igual necesitas meter algún ejercicio más, obviamente un poquito más analítico, y ya iremos progresando. Pero sin duda esta es la mejor manera para progresar. Entonces ya te digo, Pablo, tampoco es que necesites un entrenador personal. Haz lo que te digo, ten tú la capacidad de informarte y mirar las técnicas de cómo se hacen tal y cual, y ya está. Y progresarás más que nunca, ¿vale? De la mejor manera posible, muchísimo más que si haces caso a la rutina que te dan en el gimnasio, ¿vale, Pablo? Así que nada, espero haberte ayudado y bueno, ya sabéis que todos los que queráis, que estéis escuchando este podcast, podéis acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, ahí vais a poder rodearos de una comunidad privada que tiene muchísimos conocimientos relacionados con la hipertrofia. Vais a poder preguntar lo que queráis, cualquier duda que tengáis relacionado con el entrenamiento y pues tanto yo como mis compañeros, seguramente, si podemos, pues intentaremos solventaros esa duda, ¿vale? Siempre es mejor rodearse de una comunidad. Así que bueno, damos por finalizado el episodio de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y también espero que acabéis el día de la mejor manera posible, gente. Os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de este maravilloso podcast, nos escuchamos en próximos episodios, adiós.